Otro dato, amigos, les comentamos que, como ustedes saben, el presidente Petro el día de hoy llegó para la posesión del nuevo gobierno de Daniel Noboa, pero le mandó un mensaje bastante clarito a Daniel Noboa, ¿ok? Como que quiso decir, no vine necesariamente por ti, Noboa, sino vine para solicitarle liberar a todos los presos políticos, incluso uno de ellos, Jorge Glass, porque dice así que considera a Jorge Glass uno de ellos. Gustavo Petro fue uno de los dos presidentes en acudir a la posición de Daniel Noboa. La mandataria de Perú, Dina Boluarte, también asistió a esta situación. Pero dejó un mensajito bastante interesante Gustavo Petro. Vamos a leerlo para ustedes, amigos, sobre lo que dijo Petro de esta situación. Ok. Presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien fue el último en arribar a la posición de presidente del Ecuador, Daniel Noboa, este 24 de mayo de 2025, escribió un mensaje en X sobre la motivación de su visita. La motivación, ¿ok? No es como que, no, tengo que ir porque me parece muy importante la posición de Daniel Noboa. No, no, no. ¿Por qué se motivó a venir? El presidente de Colombia, además de los problemas estructurales de violencia en nuestro país, se llena de déficits democráticos y de amenazas latentes de intervención foránea. Así empezó su mensaje Petro, el cual fue publicado a las 11:17 cuando se inició la posesión del presidente Daniel Noboa. Por eso asisto al acto de posesión del presidente Noboa en Ecuador. Le solicitaré liberar a todos los presos políticos, articular las fuerzas de defensa para contener el crimen y establecer un diálogo nacional democrático. Lo mismo haremos en Venezuela. Ya hemos conversado con Panamá, nuestra articulación eléctrica y cultural. La articulación eléctrica con Panamá es la articulación eléctrica de todas las Américas, sostuvo el presidente de Colombia, quien inicialmente no reconoció el triunfo de Noboa el 13 de abril. La población de la Gran Colombia está cruzada por denuncias sobre fraudes electorales, tanto en Venezuela como en Ecuador, de bloqueos económicos que empobrecen la población, de amenazas a la soberanía en el caso de Panamá, donde ya tropas extranjeras merodean por el canal de Panamá desconociendo el tratado de Omar Torrijos, que Colombia ayudó a impulsar, afirmó Petro en su cuenta X. Vamos a ver aquí la publicación, amigos, como ustedes ven ahí, la de Gustavo Petro. Según la cadena de televisión del Amazonas, la salida de la oposición presidencial, Petro dijo: Ecuador necesita diálogo nacional, Colombia también, Venezuela también. El diálogo nacional es base fundamental para la paz, la democracia. Creo que Jorge Glass, es un preso político, finalizó. Glass, vicepresidente Rafael Correa, 2013-2017, se encuentra ahora mismo en la cárcel máxima seguridad de La Roca, cumpliendo condenas, amigos, luego de que ese lamentable hecho ocurriera cuando Daniel Noboa mandó a sus lacayos a irrumpir en la embajada mexicana, lo cual produjo, amigos, el rompimiento de relaciones comerciales con ese país y diplomáticos. Yo creo que no solo con México, como lo hemos dicho en otros momentos, ¿no? En el momento que pasó eso, se rompió relaciones diplomáticas, creo que casi con todos los países. Bueno, no diplomáticas directamente, pero relaciones comerciales. Y eso se vio reflejado nuevamente, amigos, aquí el día de hoy en la posesión de Daniel Noboa para su segundo periodo. Porque si tuviera un apoyo Daniel Noboa, hubieran visto la fila de presidentes. Ni el propio Milei, que es un, se puede decir, encarnado neoliberal, vino a apoyarlo a Daniel Noboa. Porque sienten como que el tipo es corruptillo. Y también porque hay muchas denuncias de que estas elecciones fueron fraudulentas. Entonces, ¿por qué creen que para justificar su visita, Gustavo Petro, bueno, también por los negocios que tiene Ecuador con Petro en situaciones energéticas, dice que vino a la oposición de Noboa para solicitarle liberar a todos los presos políticos, incluido a Jorge Glass? Le mandó un mensaje directísimo. Ahora podríamos ver, amigos, esas declaraciones de Gustavo Petro donde le dice sus verdades, como dicen por ahí al cartón Noboa. Pero bueno, tenemos por aquí unas declaraciones de Petro. Vamos a escucharlas, amigos, también. La coordinación entre las fuerzas públicas de prácticamente todo el área, porque narcotráfico aquí y está la Petro, economía ilícita del oro
cubren una geografía que cada vez es mayor en el planeta multinacional, sus organizaciones multinacionales. La coordinación policial y militar tiene que ser mucho mayor. La inteligencia en términos de matemáticas, de algoritmos, tiene que ser mucho mayor porque los dineros ilícitos se mueven en las finanzas del mundo y fundamentalmente la prosperidad de los pueblos. El eliminar las exclusiones sobre la juventud, sobre regiones enteras que aún siguen marginadas del desarrollo, también es fundamental para que las mafias no se tomen el poder. ¿Y en sectores económicos? Ok, esas fueron entonces, amigos, unas de las declaraciones de Gustavo Petro durante su visita el día de hoy para asistir a la posesión de Daniel Noboa. Continuamos con más información. Continuamos con más datos, amigos, para ustedes aquí en Región Network News. Bueno, les comentamos que el día de hoy Daniel Noboa ofreció obras, empleo y energía limpia en su discurso de posesión. Bueno, esto ya lo dijo anteriormente también, se posesionó también en el poder en su primer periodo. ¿Y qué pasó? Nada, pero bueno. El presidente delineó su agenda de gobierno con énfasis en la inversión pública, educación, seguridad y transmisión energética. Escucharán bien. Inversión pública, educación, seguridad y transición energética. Esperemos que se cumpla. En el discurso de posición presidencial, Daniel Noboa delineó su hoja de ruta para los próximos 4 años. Ofreció una agenda enfocada en empleo, inversión pública, obras de infraestructura, seguridad y transición energética. Noboa aseguró que su administración avanzará paso a paso, firmes, implementando las reformas necesarias para construir un Estado que impulse el crecimiento económico, el empleo y la inversión. Estamos ante las puertas de 4 años de progreso, afirmó. Escuchen bien, estamos ante las puertas de 4 años de progreso, afirmó Daniel Noboa. Otros ofrecimientos que hizo también Daniel Noboa el día de hoy, el presidente anunció que la inversión pública será un motor para generar plazas laborales, especialmente para los jóvenes. Cada obra, proyecto o mejora de infraestructura, dijo, será una oportunidad para que los ecuatorianos accedan a empleo digno. Se enfocará en activar la economía local y ofrecer a la población una razón para quedarse, crecer y creer en su país. Noboa señaló que la permanencia escolar será su prioridad y prometió mejorar las condiciones laborales de docentes, trabajadores sociales y psicólogos educativos. También se implementarán espacios integrales familiares en zonas afectadas por la violencia y se ampliará el bono de los 1,000 días para beneficiar a mujeres embarazadas, niños menores de 2 años. Ese bono, dijo también en la primera campaña, en su primer periodo presidencial, que lo iba a hacer. Hasta el día de hoy no lo ha cumplido, ahora dice que sí lo va a hacer. Ok, entre las obras destacadas mencionó la construcción del Quito Puente en Guayaquil, la ampliación de 4 carriles del corredor E25 entre Buenafue y Julán y la repotenciación de los puertos. Además, se prevé la construcción de 100,000 soluciones, o sea, 100,000 casas o soluciones habitacionales y nuevas infraestructuras de salud como torre oncológica del Hospital Eugenio Espejo en Quito. También se impulsará el Museo Nacional como un proyecto cultural emblemático para saldar una deuda histórica con el país. Transición energética. En materia energética, Noboa anunció un plan para diversificar la matriz energética mediante inversiones en fuentes limpias como solar, eólica y geotérmica. Se firmará contratos para generar 300 megavatios adicionales y se enviará a la Asamblea una ley de energía nuclear, dijo. El presidente también propuso transformar empresas públicas como Petroecuador, Selex, Enel y Enami, estas entidades más eficientes y libres de corrupción, priorizando la inversión extranjera pública y privada. Ok, pilas por ahí. Seguridad, algo que preocupa mucho a la ciudadanía. ¿Qué dijo Noboa? En el ámbito de seguridad, Noboa reafirmó que no habrá tregua con la delincuencia. Señaló que la reducción progresiva de homicidios será una meta innegociable y que el combate del narcotráfico se intensificará con decomisos de armas, explosivos y mayor control portuario.
Recordemos que las cifras con Daniel Noboa se han triplicado prácticamente, ¿no? Ahora dice que las va a reducir. Vamos a ver. El mandatario cerró la intervención reiterando que su gobierno se regirá por los principios de transparencia e integridad. Interesante, amigos, entonces, para que ustedes vean más promesas de Daniel Noboa. Esperemos que las pueda cumplir. ¿Ustedes qué dicen? Continuamos con más datos. Otro dato, amigos, les comentamos que ni bien se posesionó Daniel Noboa, ya envió a sus ministros a decir de que va a hacer su reforma para el IES, ¿no? Antes de que se posesione en el cargo, lo que andaba diciendo, no, sus ministros, que todo iba a estar perfecto, que todo iba a estar bien, que él no en ningún momento había hablado de cambios o reformas en el IES, pero ahora ya que se posicionó Noboa, ahora resulta que no, cambian de discurso y ahora dice el presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, se pronuncia sobre reformas al IES y deudas con dializadoras, Solca y prestadores de tercer nivel. Pero de lo que lo quieren hacer, te lo van a hacer, amigos. Bueno, escuchamos lo que dijo él. Bueno, el presidente ha sido claro en decir que este año va a haber cambios en el tema de seguridad social, más allá de que se pagarán las pensiones puntualmente, como lo hacemos siempre, y me gustó el discurso del presidente, que ha sido el más largo que le he oído. Ha hecho gala de conocer varios idiomas, ha hecho citas importantes y ha hecho declaraciones que eran lo que nos esperábamos de un nuevo gobierno, un gobierno que no se detiene, que sigue en su lucha contra la corrupción, contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra el terrorismo, y que da pasos ciertos para consolidar la democracia. A mí me ha gustado el discurso del presidente. Importante lo que se viene para materia de seguridad social. Para estos 4 años. Los retos en cuanto a la jubilación, el tema también que se plantea una reforma a la seguridad social para la jubilación patronal, valga la redundancia. Sí, bueno, eso está en trámite en la Asamblea Nacional y creo que va a ser el único cambio que va a haber este año por lo pronto. Habrá que hablar con el presidente para ver cuándo piensa él darle paso a la reforma que es necesaria para la seguridad social. Seguramente será pues en el transcurso del segundo año o más adelante o el próximo año. No sé porque no he hablado con el presidente, pero en todo caso lo que sabemos hoy es que el país camina de la mano de un presidente que es visionario y que ha tenido nos ha narrado claramente qué es lo que va a pasar más adelante. Los puntos a ajustar para estos 4 años. Para estos 4 años, diálisis, hospitales. Sí, señor, seguiremos pagando de manera privilegiada a los prestadores que trabajan en temas que comprometen la vida del paciente, como son las dializadoras, los Solcas y los prestadores de tercer nivel, como lo hemos hecho hasta ahora. Si usted analiza los números de los últimos 16 meses, nuestros pagos a Solca son 34% más que los 16 meses que nos precedieron. Y en dializadoras son 18% más que los 16 meses que nos precedieron. Hay deuda, presidente. Sí, claro, hay deuda porque la deuda era 2.000 millones. Entonces ahora hemos tratado de bajar, principalmente con dializadoras, Solcas y nivel 3, estamos reduciendo las deudas. Las otras deudas tendremos que irlas pagando poco a poco en el transcurso de los años. Gracias, presidente. Bueno, como ustedes pudieron escuchar, entonces lo que decía el director del IES, amigos, dice que ha venido pagando mucho a las dializadoras. Pues, ¿por qué la gente se anda quejando que no les ha pagado y que dicen que todo es una mentira, una falacia? Que cuando les dicen, oiga, vengan a pagar, les cierran el teléfono, se esconden. Ok, así es, reforma a la seguridad social. Eso es al parecer una de las situaciones. Esperemos que esas reformas no afecten no afecten a la sociedad, porque como ustedes ya lo escucharon anteriormente, al director del IES, él ya manifestó muchas cuestiones. Bueno, se retractó supuestamente de eso, de que del aumento a los años de jubilación, y también lo escuchamos también por la situación de las pensiones las jubilares, los patronales, ¿no? Bueno, eso han estado que hablan entre la ministra de Trabajo y el ministro ahora mismo, y el director del IES. Pero cuestión de tiempo. Esperemos que no cambien nada eso y que si van a hacer reformas que sea para el bien de la sociedad. Pero bueno,
cruzar los dedos. ¿Ustedes qué opinan? Continuamos con más datos. Otro dato, amigos, les comentamos que también Luisa González, es candidata presidencial, reitera que la jornada electoral del 13 de abril hubo fraude. Muchos quisieran que salgamos a reconocer el resultado de las elecciones del 13 de abril del 2025 y aceptemos en silencio el fraude perpetuado aún cuando los informes preliminares de los observadores internacionales de la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos dan cuenta de que existe un fraude institucional, dijo así Luisa González. Vamos a agrandar un poco esta imagen para mostrarles mejor las declaraciones que diera Luisa González el día de hoy, que se posicionó Daniel Noboa. Bueno, mientras tanto vemos unas imágenes. Al pueblo ecuatoriano, la verdad siempre será verdad, aunque el poder intente silenciarla. Aunque muchos callen, la mentira siempre será mentira, aunque se repita hasta el cansancio, aunque se disfrace de triunfo o se imponga por la fuerza de la manipulación. Hoy, frente a un proceso electoral que no fue legal, constitucional, libre y peor, un democrático que inició viciado, corrompido y con la complicidad de las autoridades electorales que bloquearon todo acceso a la apertura de urnas y reconteo de los votos, pues ahí estaban las pruebas del fraude. Expresó claramente al pueblo ecuatoriano: no voy a reconocer un poder ilegítimo, ilegal e inconstitucional, nacido de la compra de votos y de conciencias y a espaldas del pueblo, pero sí con los recursos de los ecuatorianos. Muchos quisieran que salgamos a reconocer el resultado de las elecciones del 13 de abril del 2025 y aceptemos en silencio el fraude perpetuado, aun cuando los informes preliminares de los observadores internacionales de la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos dan cuenta de la existencia de un fraude institucional. Reconocerlo sería traicionar a nuestros votantes y al pueblo que vive bajo el miedo, la desesperanza, la inseguridad, el desempleo, sin medicina, sin salud, sin educación, contando muertes de niños, hombres, mujeres en manos de la violencia y de la ausencia de un gobierno que, en lugar de servir, se ha dedicado a perseguir. Reconocerlo sería ir contra nuestros principios, contra la verdad, contra la justicia y contra todo aquello que denunciamos. Estamos sinceramente empeñados en eliminar la corrupción, el reparto de las instituciones del Estado, ya que no sirven a los ciudadanos, sino a unas cuantas familias y negocios que pertenecen a delincuentes de cuello blanco, dijo Luisa González. Así nos sigan atacando, así continúen con esta campaña sucia en nuestra contra, así nuestra vida corra los riesgos que deba correr, jamás silenciaremos nuestras voces, porque son las voces de millones de ecuatorianos que reclaman por días mejores. Jamás aplaudiremos la corrupción, la destrucción de nuestra patria de mano de quienes tienen la obligación de levantarla, sanarla, unirla y darle dignidad. Jamás aplaudiremos la muerte antes que la vida, la caridad antes que la dignidad. Continúa así Luisa González. Está, amigos, en la siguiente página. Manifiesta, pero no pierdo la esperanza. Sigo soñando con un Ecuador donde la dignidad y la justicia no sean privilegios, sino derechos para todos. Por eso, hoy más que nunca hago un llamado a no rendirse, a mantenerse alerta y firme en defensa de nuestros ideales. Esta lucha no termina aquí. Juntos resistiremos los abusos, las humillaciones y los intentos de doblegarnos. No nos quebrarán. Sueño con un Ecuador donde nuestros hijos puedan estudiar en escuelas dignas, donde nuestros ancianos sean atendidos en hospitales con medicinas y equipos, donde las familias caminen donde las familias caminen sin miedo y donde los jóvenes crezcan con oportunidades, no con temor. Sigo firmemente convencida que la unidad de nuestro pueblo y de la importancia de acuerdos construidos desde las bases. Reafirmo mi compromiso con la agenda programática basada en los 25 puntos del Acuerdo por la Vida y la Plurinacionalidad de TICSAM. Porque solo así lograremos un Ecuador con justicia, trabajo, paz. Estos principios deben mantenerse vigentes como pilares fundamentales de nuestro futuro. Sigo creyendo en un país donde la riqueza no se concentra en pocas manos, sino que se distribuya con justicia para que todos progresemos.
Sigo teniendo fe en ustedes, en esos brazos que nunca se cansan de alzarse, en esas voces que nunca se callan. Sigo soñando con un destino donde la vida valga la pena ser vivida, donde las mujeres, los niños, las comunidades y la naturaleza no sean sacrificados en el altar de la ambición. Merecemos un Ecuador sin miedo, un Ecuador donde la dignidad no sea una lucha, sino una realidad, y juntos, paso a paso, lo alcanzaremos. Con fuerza y esperanza, Luisa Magdalena Salazar, presidenta del Movimiento Político Revolución Ciudadana y ex candidata a la presidencia de la República del Ecuador. Amigos, interesante. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Continuamos con más.